Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a comentar en estas sesiones sobre educación sindical, vamos a comentar hoy acerca de lo que está ocurriendo en nuestro proceso de huelga. Pero antes vamos a recordar los elementos normativos básicos acerca de la Asamblea General para tener claridad sobre los procesos que se están llevando a cabo en estos días, porque va a haber un plebiscito. Hay asambleas generales. Hoy hubo la primera, hoy 12 de febrero de 2021 fue la primera asamblea. ¿Cuántas deben de convocarse? ¿Cuánta gente debe de asistir? ¿Por qué nos vamos a un plebiscito? ¿Qué se puede decidir ahí o etcétera? Vamos a comentarlo primero y luego vamos a hablar sobre cuestiones generales acerca de los procesos de negociación. Bien, vamos a comenzar. Tenemos aquí los estatutos. Se supone que no han sido reformados durante muchos años, entonces estos son los que valen. Vamos a empezar. Es el capítulo 3 de los órganos de gobierno, el subtítulo de la Asamblea. ¿Qué es la Asamblea General? Bueno, la Asamblea General, dice aquí, es el órgano supremo de discusión y decisión del espaguas. Es la Asamblea General y sus acuerdos constituyen las normas rectores de su vida interna, serán ordinarias y extraordinarias. Eso dice el artículo 19. La periodicidad de las asambleas. Las asambleas no se realizan únicamente en estas épocas. Las asambleas tienen una periodicidad normal, que son, aquí lo dice el artículo 20, las asambleas generales se realizarán el último miércoles hábil de cada mes laborable. Último miércoles hábil de cada mes laborable. Una vez por mes se deben realizar asambleas. Esas son las asambleas ordinarias. Serán convocadas por el Comité Ejecutivo a través del Secretario General, quien deberá dar a conocer con 3 días de anticipación los temas de los que se va a tratar. Artículo 20. También hay asambleas extraordinarias. Cuando sean necesarias podrán ser convocadas y deberán ser convocadas con 24 horas de anticipación. Estas las va a convocar el Comité Ejecutivo por acuerdo del mismo, a solicitud del 33% de la coordinadora de delegados, o por 3 asambleas delegacionales que demuestren la asistencia del 51%. Eso para las extraordinarias. Las ordinarias solamente las convoca el secretario general, pero bueno, esas están en un calendario. Son los últimos miércoles de cada mes, los últimos miércoles hábiles de cada mes debe haber una. No se cumple, ¿verdad? No se cumple, pero bueno, así estamos. La asamblea, dice el artículo 22, la asamblea general, ordinaria o extraordinaria, tendrá capacidad resolutiva cuando se integre con el 51% del número total sobre el que se calcule el quórum. De no reunirse el 51%, se convocará para realizarse en el término de 48 horas, días hábiles. O sea, si fue hoy, la siguiente es el lunes. Una segunda asamblea, la que tendrá capacidad resolutiva si se reúne el 33%, pero eso se refiere únicamente a ciertos temas que vamos a ver más adelante, cuáles sí y cuáles no caben dentro del 33%. De no reunirse este porcentaje, la asamblea se celebrará, pero tendrá carácter deliberativo respecto de las diferentes posiciones que serán llevadas a plebiscito sumario de delegaciones. Después de este lunes debe de hacerse el plebiscito sumario respecto de las posiciones que fueron llevadas a la asamblea. Aquí lo dice. La asamblea se celebrará, pero tendrá carácter deliberativo respecto de las diferentes posiciones que serán llevadas a plebiscito sumario de delegaciones. Ahí se decide qué se va a plebiscitar en las diferentes asambleas delegacionales. Aunque bueno, ya no es plebiscito sumario de delegaciones, ya quién sabe qué será. Ya el estatuto no se sigue. Pero bueno, eso nos dice. Para efectos del cálculo del quórum, se tomará como base el número total de miembros del sindicato que no tengan 3 y más faltas a las asambleas generales en el curso del año natural, sin que dichas faltas representen pérdidas en sus derechos. Porque alguien falte a una asamblea, no hay sanciones. Yo sé que muchos quieren que haya sanciones, lo siento. Todavía no llegamos al régimen estalinista, todavía no llegamos a un régimen totalitario, todavía no somos un sindicato, bueno, como tantos que hay, pero no se alejen mucho, quizá pronto haya esas tendencias a querer normar la vida ajena, a querer obligar a la gente, quizá pronto se manifiesten. No es necesario obligar a la gente, aquí dice, aquí vienen los procedimientos para no obligarla. Hay
4 cuestiones muy importantes que requieren el 51% del número global que define el quórum. Para todas las otras cuestiones basta con el 33% y ese 33% se computa con todos los que sí asisten a las reuniones. Es falso que no se pueda decidir y sobre estas 4 cuestiones se puede decidir en un plebiscito. Así que si no se hace es porque no se quiere. ¿A quién beneficia eso? Bueno, pues quién sabe. ¿Cuáles son estas cuestiones? Artículo 24, elección de comité ejecutivo. Ahí sí se necesita un 51% sobre el total de toda la base de sindicalizados, sin descontar a nadie. Es decir, nadie pierde su derecho al voto. A votar por sus representantes nadie lo pierde. Reforma a los presentes estatutos. Se entiende que porque estos estatutos nos involucran a todos, pues todos debemos de estar ahí sin descontar a nadie. Posición sobre el movimiento de huelga, misma razón que la anterior. La huelga nos involucra a todos, por lo tanto todos debemos decidir al respecto de ella y por eso el plebiscito debe de contar con el 51%. Lo mismo la asamblea en la que se decida eso y la incorporación a otras organizaciones. Fuera de estas cuestiones, como decidir sobre muchas cosas, todo lo que dice aquí, miren, son atribuciones de la Asamblea General elegir al Comité Ejecutivo, se necesita 51%. Reformar los estatutos se necesita 51%. Emplazar, estallar y levantar la huelga, 51%. Resolver sobre la afiliación a otras organizaciones, 51%. Exigir informes de actividades al Comité Ejecutivo, no, con 33%. Aprobar reglamentos de funcionamiento de la Asamblea, 33%. Crear las secretarías y comisiones ejecutivas que se consideran. Para crear secretarías y comisiones lo hace única y exclusivamente la Asamblea, con 33% de sus miembros contados sobre los que sí asisten. Esas decisiones las toman los que sí asisten. Ojalá siguiéramos el estatuto. Estudiar, proponer y resolver sobre modificaciones al contrato colectivo. Estudiar, proponer y resolver sobre modificaciones al contrato colectivo. Para eso no se necesita el 51%. Para eso no se necesita que se cuente sobre toda la base. Basta con que sea el 33% de los que sí asisten para hacer esas propuestas. Acordar e implementar métodos de lucha. Definir la política a seguir respecto a la problemática interna y externa de la UAS. Aprobar cuotas ordinarias y extraordinarias. Resolver sobre la admisión de nuevos miembros. Aprobar las propuestas del personal contratado por el comité ejecutivo necesario. Fíjense bien. El personal que contrata el SPAWAS debe de ser aprobado por una asamblea general. No lo puede contratar así nada más el secretario general o los amigos del secretario general o los amigos de las carteras. No, solamente lo puede aprobar la asamblea. Pregúntense, ¿cuántas veces se ha violado esto y se dice que es porque no funciona la asamblea? No, sí funciona. Para decidir sobre esto, solamente se tienen que contar los que sí asisten y de eso con el solo 33%. Por ejemplo, si solamente asisten 100, a la segunda sesión basta con que vayan 33 para poder decidir sobre esto. Si asisten 50, igual. Solamente las cuestiones que ya mencioné, que son posicionamiento sobre la huelga, elección de comité ejecutivo y reforma a los estatutos, se necesita sobre el total de todo el gremio. Ahí se necesita el 51% del quórum, es decir, contado sobre el total de todo el gremio. Para todas las demás cuestiones que estoy diciendo, no. Resolver sobre la problemática que afecte a la generalidad de los sindicalizados, resolver controversias entre sindicalizados, solicitar la presentación de propuestas de programa a las instancias inferiores, es decir, al comité ejecutivo, a la coordinadora, etcétera. Resolver de todos los asuntos que afecten a la organización y elegir la representación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Para eso no se necesita todo el quórum, pero es decir, contado sobre el total de los universitarios. Hay dos situaciones, tengámoslas presente. Para 4 cuestiones, que son elección de comité ejecutivo, reforma a los estatutos, incorporación a otras organizaciones y decisión sobre si nos vamos a huelga o no, se calcula el quórum respecto de toda la base de sindicalizados y debe de llegar a un 51%. Para todas las otras cuestiones, la base del quórum es los que sí asisten a las asambleas. Espero que quede claro. Para todo lo demás que mencioné, son los que sí asisten a las asambleas. Pueden ser 10, 20, 30. Y de estos, en la segunda solamente se necesita el 33%. Muy bien. Hoy estamos, pues, celebrando la primera de las 2 asambleas que se requieren para poder decidir si nos vamos a huelga o no.
En la segunda, que va a ser el próximo lunes 15, se van a decidir qué se va a plebiscitar, porque pues seguramente no va a haber quórum. Entonces se va a tener que llevar a un plebiscito. El plebiscito, de acuerdo a lo que dice aquí, debería de hacerse en cada delegación. Aquí lo dice muy, muy claro, miren, del plebiscito sumario de delegaciones, artículo 29. El plebiscito se realizará en cada delegación bajo la vigilancia del delegado o representante a la coordinadora. En ausencia de este se nombrará un responsable designado por la asamblea. Recordemos esto. Esto está vigente. Si una asamblea delegacional quiere hacer su elección en su delegación, se ampara con esto y nadie le puede impedir que lo haga. Hoy, simplemente porque a alguien se le ocurrió en algún momento, sin llevarlo a asamblea, sin decidirlo, sin nada, se hace como se hace hoy, en algún lugar se juntan todos y ahí vamos. Eso está mal, eso no dicen los estatutos. Si alguna asamblea quisiera entrar en conflicto por eso, lo puede hacer. No estaría violando absolutamente nada. De hecho, hoy día todos violamos el estatuto. ¿Por qué motivo? Porque no lo leemos y porque nos dejamos llevar por gente que nos lleva por caminos quién sabe a dónde. Por los caminos del fracaso. Vamos a hablar ahora sobre la huelga. ¿Qué nos ha ofrecido la patronal? Como todos los años se hace un pliego petitorio y como todos los años se pide prácticamente lo mismo. Voy a resumir muy brevemente lo que le importa más a los sindicalizados. Hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con el dinero que se le da al comité ejecutivo del Espaguas. Ese dinero se tendría que decidir su uso en una asamblea general. Como no hay asambleas generales y como el comité ejecutivo no le interesa hacer asambleas generales, quizá para poder manejar ellos a su antojo el dinero, no lo sé. Lo que sé es que no las hacen y que es en una asamblea donde se decide sobre la contratación de personal nuevo en el sindicato, etcétera. Pues parece que a ellos los beneficia no hacerlo como dice el estatuto. Pero bueno, dejémoslo así. Vamos a lo que parece interesarnos ya no respecto a cómo nos organizamos, sino a nuestras condiciones laborales. ¿Cuál es el objeto del sindicato? Aquí lo dice: luchar por el mejoramiento permanente de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus agremiados. Obviamente quiere decir luchar por el mejoramiento permanente de los intereses. ¿Qué significa mejorar los intereses? Que mis intereses cambien. Pero ¿cómo cambian mis intereses? Pues si cambian mis ideologías, mis creencias. ¿Cómo me van a hacer cambiar las creencias? ¿Quién sabe? El sindicato hace todo menos trabajo ideológico. Pero bueno, eso dice aquí. En realidad lo que quieren decir es la parte de pugnar porque se garantice. Este es un objetivo del sindicato. El sindicato de profesores académicos de la UAS tiene por objeto pugnar porque se garantice la estabilidad y permanencia en el empleo, la profesionalización de la docencia y la superación académica de sus agremiados. ¿Cómo vamos con eso? Con ese objetivo. Es decir, el objetivo del sindicato es obtener recursos, dinero, para sus agremiados. No es un club de lectura, no es un círculo de estudios, no es una sesión de conferencias, no, para nada. Cuando se trata de hacer eso, viene aquí fomentar la educación y politización sindical de sus agremiados, es otro de sus objetivos, pero no es un club de lecturas, no podemos leer de cualquier cosa, no vamos a discutir las novelas de Carlos Fuentes, se trata de discutir nuestros documentos básicos, los procedimientos de organización y saber cómo nos debemos organizar y comportar ante una negociación, porque la negociación, de acuerdo a lo que hemos leído, la lleva la Asamblea General y la Asamblea General somos todos. ¿Cómo se hace la negociación? Si el rector ofrece algo, ¿qué hacemos con ello? Nosotros pedimos, hacemos un pliego petitorio, esa es la base de la negociación, pedimos 100 plazas, como lo estamos pidiendo ahora, o el número de plazas vacantes definitivas. ¿Cuál es? No lo sabemos, el sindicato realmente no lo sabe, no lo tiene muy claro, pero las pide. La patronal dice, no, lo que hay que hacer es una búsqueda de la materia vacante real y sobre eso nos vamos. Un diagnóstico de la materia vacante real, eso dice. ¿Cuál debería ser la respuesta del sindicato? Hay varias respuestas y voy a explicarlo ahora el fundamento de ellas. Nosotros como seres racionales,
resultado de un proceso evolutivo y de aprendizaje a partir de nuestros errores, podemos buscar 3 resultados: un máximo global, un máximo local y mantenernos en el fracaso o en el piso de nuestras demandas. El máximo global es que nos den todo lo que pedimos. Si nosotros pedimos, queremos todas las plazas vacantes definitivas, queremos incremento del 100%, queremos promociones de nivel y categoría, queremos recursos para el Día de la Madre, queremos recursos para lentes, queremos que se incremente el número de vacaciones. Si nos lo dan todo, obtuvimos un máximo global. Si nos dan la mitad de eso, obtuvimos un máximo local. Un máximo global es obtenerlo todo lo que pedimos. Un máximo local es obtener una mitad, un cuarto, un quinto, un poquito. Y no obtener nada, pues es estar en el piso. Y obtener nada significa que nos den la rectoría, lo que ellos quieren darnos. No más que lo que ellos quieren darnos. Si nos quieren dar 5 plumas y una felicitación, pues eso será nuestro mínimo, nuestro absoluto fracaso, la derrota. Si mediante la lucha y la organización conseguimos todo, logramos un máximo global. Si conseguimos un poco, pues logramos un máximo local, global, local y el mínimo o piso. Cuando hacemos una negociación, obviamente sabemos que no vamos a conseguir el máximo global porque no tenemos la fuerza organizativa suficiente para ello. ¿Qué quiere decir que no tenemos la fuerza organizativa suficiente para ello? No podemos mantener una huelga indefinida. Nuestro instrumento de presión fundamental son los paros y las huelgas, no hay más. Paros, huelgas, marchas, plantones son las únicas manifestaciones de la organización del sindicato. Si el sindicato no tiene capacidad de juntar gente para hacer esto, sencillamente no tenemos fuerza. Si se lanza una huelga, ¿cuánto la pueden soportar los profesores? ¿Un mes? Se nos dice, pocos días. Lancémonos a la huelga y será pocos días porque vamos a pedir nada más uno, es decir, vamos a buscar un máximo local. Igual podríamos conseguir el máximo local sin hacer huelga, simplemente negociando. El patrón, como todos lo sabemos, como se dijo hoy en la Asamblea General, en el intento de Asamblea General, en la parte deliberativa de nuestro intento de Asamblea General, se dijo que el patrón fue a las prepas y ofreció cambios de categoría, cambios de categoría y regularizaciones. Esa es su oferta. ¿Qué pide él a cambio? Bueno, algunos dijeron que pide a cambio desaparecer algunas plazas, etcétera. Eso dijeron ahí en la asamblea. Yo cuando estuve en la asamblea correspondiente al área de ciencias naturales de la preparatoria no escuché que desapareciera plazas. Hasta donde yo recuerdo, desaparecer plazas es un compromiso que él tiene con la cuarta transformación del país. Es lo que le ofreció al gobierno de López Obrador para transformar el país, desaparecer plazas. Lo aceptó la cuarta transformación y yo tengo entendido que sí, si ven el documento, aceptó la cuarta transformación del país, aceptó que se desaparezcan plazas y yo entiendo que eso disminuirá la corrupción y todo lo que dicen siempre ellos, pero sabe. Bien, si ofreció eso, ¿qué dice el sindicato? Se nos dice que lo haga abierto, que nos lo mande por escrito. Eso es un error. El sindicato puede ir y decir, señor rector, yo me enteré de esto y quiero respuestas. Que el rector se niega. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué puede hacer el sindicato para que el rector se abra y ofrezca? Bajar de sus posiciones maximalistas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, con huelga o sin ella, si no hacemos huelga vamos a perder todo. Si hacemos huelga vamos a llegar a un máximo local, háganle como le hagan. Es decir, yo lo que digo es que podemos llegar a un máximo local sin huelga, simplemente negociando abierta, directa e impetuosamente con la rectoría. ¿Qué nos ofrece, rector? Ya ofreciste en la prepa tantas plazas, ya no discutamos eso. Tú las ofreciste. ¿Cuánto ofreces a las demás escuelas? ¿Cuál es tu ofrecimiento real? Punto. Hay que tomar la palabra porque de eso se trata, de avanzar hacia allá. Si nos quedamos, si nos burocratizamos, y burocratizarse quiere decir, es que mándanoslo por escrito, nos vamos a quedar sujetos
a las presiones y los tiempos que nos dicte la patronal. ¿Por qué? Porque decimos, mándanos un oficio. ¿Cuándo nos lo va a mandar? 2, 3 días. ¿Y qué va a hacer el sindicato? Hasta donde se tiene noticia, nada. Nada. Es decir, hasta el día de hoy, el estilo de negociación del sindicato nos ha llegado al fracaso. Y podemos darnos cuenta que es así si reflexionamos sobre lo siguiente. Tú, docente universitario, ¿qué beneficio, qué mejora en el año 2020 tuviste con respecto al 2019 como resultado de la acción del sindicato? Piensa en qué mejora hubo. Si puedes pensar en una que haya sido resultado de las acciones del sindicato y no una decisión de la patronal, entonces nuestro sindicato está bien. Si no puedes pensar en ninguna, nuestro sindicato está en el fracaso. Y hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Si hacemos huelga, lo más a lo que vamos a llegar es al mínimo, al máximo local. Segundo y último, ya para despedirme, porque no les gusta a los docentes universitarios, parece que tienen poca capacidad de atención porque tienen muchas cosas que hacer, tienen muchas clases que dar. Entonces, para no quitarles más su tiempo. No es cierto, es completamente falso que esté fuera del contrato la regularización, ya lo he explicado en otros videos. Y tampoco es violatorio del contrato que el rector ofrezca 25 plazas, o 10 plazas, o 5 plazas, o las que quiera ofrecer, o que ofrezca una no totalidad de ellas, sino una fracción. ¿Por qué no está en contra del contrato? Porque el contrato dice, dependerá del dinero disponible por la rectoría. Lean el contrato, ahí dice, para hacer cambios de categoría y cambios de nivel, debe de haber dinero disponible. Si él tiene disponible 200 pesos, pues con eso, ¿cuánto nos da? Ahí está. Todo lo demás es mentira, alegata tonta. Muchas gracias.